Hola, bienvenidos al primer Congreso Virtual Internacional sobre Investigaciones Léxicas, INLéxico 2021. Es para mí una enorme alegría y un verdadero placer presentar al doctor Narciso Miguel Contreras Izquierdo, profesor del área de lengua española en la Universidad de Jaén y miembro del grupo de investigación Seminario de Lexicografía Hispánica. El profesor Contreras es licenciado en Filosofía y Letras, sección de Filología, por la Universidad de Granada y doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Jaén con la tesis doctoral La estructuración del conocimiento especializado en los diccionarios generales monolingües del español. Posee además el título de experto universitario en enseñanza del español como lengua extranjera de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Ha impartido docencia en la Universidad Yate en Hungría y en la Universidad y el Instituto Cervantes de Bucarest en Rumanía. Desde el año 2000 es profesor del área de lengua española en la Universidad de Jaén, donde también ha desempeñado diferentes cargos de gestión en el campo de la internacionalización y el desarrollo de los programas lingüísticos. Imparte clase en másteres en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje del español como lengua extranjera y además ha sido profesor invitado a través de programas de intercambio internacional en diversas universidades extranjeras. Entre sus principales líneas de investigación destacan la lexicografía, la terminología y la enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera y lengua segunda, ámbitos en los que acumula más de 50 publicaciones, conferencias y ponencias invitadas. Es miembro del Consejo Editorial y del Consejo de Redacción de diversas revistas especializadas de investigación en áreas como la filología hispánica, la lengua española, la lingüística aplicada y la enseñanza del español como lengua extranjera. Podría seguir enumerando los méritos que hacen de él un destacado investigador y un maravilloso profesor, pero no quiero robarle ni un minuto más de su tiempo porque, como ustedes, estoy deseando escuchar su conferencia. El etos comunicativo en el tratamiento de la secuencia formulaica en español como lengua extranjera. Muchísimas gracias, Narciso, cuando quieras. Muy bien, Alicia, pues muchísimas gracias por tu amabilísima presentación, seguramente bastante deformada por la buena relación que tenemos y que te lo agradezco. Igualmente quiero agradecer, como no puede ser de otra forma, pues a mis compañeros y colegas del comité organizador por ofrecerme la posibilidad de impartir esta conferencia. De la misma forma, agradezco el interés de todos los participantes que, si están viendo este vídeo, pues será por el interés que tienen en este tema, ¿no?, que pretendo presentar hoy día. Como creo que ya están viendo en la pantalla compartida, el título de mi ponencia será el etos comunicativo en el tratamiento de las secuencias formulaicas en ELE. Para una mejor organización de esta conferencia he preparado un breve índice. Como pueden ver, haremos una breve introducción para enmarcar y presentar y justificar pues, el tema y todo lo que viene después. Y luego los apartados 2, 3 y 4 forman, por así decirlo, el marco teórico en el que abordamos y desarrollamos ampliamente los temas, ¿no? El punto 2, la secuencia formulaica, componente esencial de la competencia léxica. El punto 3, la dimensión sociocultural de las secuencias formulaicas, centrándonos en ese concepto de etos comunicativo. Y el punto 4, también abordaremos un tema importante muy relacionado con lo que venimos a tratar, que son las creencias y actitudes lingüísticas. Ese conformaría, como decía, todo el marco teórico de la ponencia. Pero para ilustrar, ¿no?, todos estos conceptos que entendemos que son interesantes a la hora de abordar el tratamiento de las secuencias formulaicas, como digo, para ilustrar todo este marco teórico, pues proponemos en el punto 5 un estudio. Vamos a presentar aquí las conclusiones y análisis de un estudio de la secuencia formulaica para una función comunicativa primordial como es la despedida en situaciones informales. Terminaremos con unas breves conclusiones, ¿no?, y quedaremos a disposición de los participantes pues, para que a través del chat de la plataforma puedan esbozar todas las preguntas. Pues bien, comenzamos esta aventura. Como decimos en la introducción, pues las hipótesis, teorías y enfoques más recientes en el terreno del estudio lingüístico, tanto por lo que se refiere a la concepción, descripción y análisis, como a la enseñanza de lenguas, consideran el nivel léxico un componente central y transversal del sistema lingüístico. Ese nivel, como veremos más adelante, se concibe como un complejo sistema formado por una amplia y variada red de elementos
de los cuales un extenso número lo constituyen el objeto de nuestra ponencia, que son las unidades léxicas pluriverbales, denominadas tradicionalmente unidades fraseológicas o, también más recientemente en la enseñanza de lenguas, secuencias formulaicas. Entre otras características esenciales de estas unidades, como la referida a su forma y significado, destaca principalmente su base sociocultural, ya que son un reflejo de la idiosincrasia, la historia, los hábitos y las costumbres, así como la manera de pensar y conceptualizar el mundo de las comunidades de habla que las emplean, lo que constituye ese ethos comunicativo de dicha comunidad y que abordaremos con más profundidad en los siguientes apartados. Todo esto forma parte del conocimiento lingüístico procedimental, que es distinto del conocimiento declarativo del lingüista que poseen los hablantes y que se basa en la actitud lingüística. Es un concepto también muy interesante que desarrollaremos y que consiste en el conjunto de creencias evaluativas compartidas por un grupo social sobre aspectos, hechos, comportamientos, fenómenos lingüísticos. Desde esta consideración, estimamos que el estudio de dicho ethos comunicativo puede proporcionar información muy significativa, muy válida y muy interesante sobre los valores y usos lingüísticos de una comunidad de habla, con evidentes repercusiones tanto para la descripción lingüística como para la enseñanza del español como lengua extranjera. En este último caso, en el de la enseñanza del español como lengua extranjera, debemos ser conscientes de que el adecuado conocimiento y uso de estas secuencias formulaicas contribuye a dotar de fluidez el discurso del aprendiente y evita los posibles malentendidos culturales o lo que también se denomina interferencias sociopragmáticas. Sobre esta base, nuestro estudio, apoyado ya en trabajos previos, pretende abordar el análisis de ese ethos comunicativo de las secuencias formulaicas empleadas en español para la despedida, para la función comunicativa de despedida en contextos coloquiales, ya que a nuestro entender esta función discursiva ejemplifica e ilustra de manera evidente todo lo expuesto hasta ahora y lo que vamos a desarrollar en la comunicación, en la conferencia. Para recopilar esta información, creemos que los estudios sobre actitudes lingüísticas pueden resultar útiles, pues cuentan ya con cierto desarrollo en el ámbito hispánico, aunque también es cierto que poseemos todavía un conocimiento bastante impreciso al respecto, por lo que esperamos humildemente que este trabajo represente un ejemplo del valor de la actitud como indicador explicativo de comportamientos sociales y lingüísticos que pueden emplearse en la formación de estudiantes de L, que es nuestro objetivo principal. Para ello, nos basaremos en los datos de una encuesta realizada a 521 hablantes nativos de español, mediante la que compilamos un extenso volumen de información sobre las creencias y el uso de estas secuencias formulaicas empleadas para la despedida en situaciones informales. El análisis de esta información se ha realizado desde la perspectiva de la etnografía de la comunicación y, más concretamente, empleando el Model Speaking del Haines. Y este análisis entendemos que arroja conclusiones relacionadas con diversos aspectos relativos a fenómenos tanto de tipo diatópico, diastrático y diafásico, al igual que pragmático, discursivo y sociocultural. Bien, una vez esbozada esa introducción, vamos a ir desarrollando cada uno de los temas, hipótesis, que consideramos esenciales en esta ponencia. Como ven ahí, ese apartado, el segundo apartado, nos centraremos en la secuencia formulaica, componente esencial de la competencia léxica. Como hemos dicho, en los últimos años, el nivel léxico y el desarrollo de la competencia léxica han centrado la atención de los estudios en el ámbito de la lingüística teórica y en el de la enseñanza y aprendizaje de lengua, alcanzando la consideración de componentes centrales y transversales del lenguaje y de su enseñanza, ya que a través del léxico es posible el acceso a los otros niveles como el fonológico, el semántico, el morfológico, el sintáctico, el pragmático discursivo. En esta consideración, la actual concepción del léxico de una lengua describe un sistema complejo que comprende una amplia y variada gama de unidades que básicamente podemos dividir en dos grandes grupos, las que coinciden con la unidad palabra o que denominamos unidades léxicas monoverbales y las que constan de más de una palabra que podríamos considerar unidades léxicas pluriverbales. Como ven ahí en la presentación, tenemos distintas denominaciones de realidades, de unidades, ¿no? Como ya diremos a continuación, existe también cierta controversia en cuanto a la categorización, descripción y definición de estas unidades. Por lo que se refiere a la segunda, a las unidades léxicas pluriverbales, como decimos, tradicionalmente se han venido denominando unidades fraseológicas,
y más recientemente secuencias formulaicas, sobre todo en el ámbito de la enseñanza de idiomas, es innegable su importancia en el componente léxico de cualquier idioma, ya que existen estudios en diversos idiomas que señalan que estas unidades fraseológicas, estas secuencias formulaicas, pueden llegar a constituir la mitad del discurso de cualquier hablante y, por lo tanto, su dominio mejora la competencia comunicativa de los aprendientes, pues aporta fluidez, precisión y mayor expresividad a su discurso, tanto en la comprensión como en la producción. Todo esto a pesar del reconocimiento de las dificultades de su aprendizaje debido a sus características inherentes de tipo formal, semántica y pragmática. Debemos comenzar diciendo que el establecimiento de estas combinaciones de palabras se basa en la distinción que ya establece Sinclair entre el principio de la elección libre, el Open Choice Principle, que consiste en la capacidad analítica, basada en reglas, de seleccionar palabras individuales, y el principio de la locución, el Principle of Idiom, de carácter holístico, que complementa al anterior con recursos ya preestablecidos y almacenados de forma holística completa en nuestra mente. En el ámbito de la adquisición de lengua, el interés en el desarrollo de la competencia léxica de los aprendientes está en la base de lo que conocemos como enfoque léxico, desarrollado por Lewis, para quien el léxico es el eje central del proceso de desarrollo de la competencia comunicativa. Es archiconocida, ¿no?, esa afirmación de Lewis, en la que indica, y cito, la lengua consiste en léxico gramaticalizado, no en gramática lexicalizada. Y para ello, este autor propone partir precisamente del aprendizaje de lo que él denomina chunks, ¿no?, que son bloques prefabricados de palabras, segmentos léxicos, empleados con mucha frecuencia por los hablantes nativos en sus interacciones y que se corresponderían, en líneas generales, a estas secuencias formulaicas. En este mismo ámbito, en los últimos años se viene desarrollando la frasedidáctica, cuyo objetivo es la descripción de los fenómenos relacionados con las expresiones fraseológicas, así como enseñanza tanto en las lenguas maternas como en lenguas extranjeras y segundas lenguas. Igualmente, la importancia de esta secuencia formulaica aparece recogida en los documentos de referencia para la enseñanza de lengua y para la enseñanza del español como lengua extranjera, tanto en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas como en el Plan Curricular del Instituto Cervantes, puesto que ambos documentos de referencia manejan desde una perspectiva nocional un concepto amplio de unidad léxica que permite dar cuenta de esa dimensión combinatoria del léxico, por lo que incluyen, además del ESIAC simple, toda una serie de unidades léxicas pluriverbales que deben ser trabajadas en clase con los alumnos. No obstante, debemos precisar que también es cierto que existen ciertas críticas sobre el tratamiento superficial y asistemático de estas unidades pluriverbales en el plan curricular del Instituto Cervantes, ya que esta obra se basa en un principio cuantitativo acumulativo en detrimento del criterio de la frecuencia de uso y de la funcionalidad comunicativa. Pero evidentemente no podemos negar el valor de referencia para el trabajo del léxico, el valor de referencia del plan curricular para el trabajo del léxico en cualquier aula de español. Por lo que se refiere a las características básicas de estas unidades, que no desarrollaremos, porque también hay amplísima bibliografía sobre el tema, a la que también remito, porque aparecerá esa bibliografía como documento de apoyo a esta ponencia. En los estudios, como decimos, que las definen y caracterizan, se repite el carácter poliléxico, la idiomaticidad, la fijación, la independencia. Si bien estas propiedades pueden estar sometidas a cierta gradación y también no darse en todos los casos. Podemos decir, como resumen, que forman una combinación de palabras, continua o discontinua, que es o que parece ser prefabricada. Esto es, que se almacena y recupera de la memoria como un todo, de forma holística, en el momento de su uso, en lugar de ser un enunciado construido palabra a palabra a partir del conocimiento que se tiene de la gramática. Por otro lado, como ya hemos apuntado, debido a la complejidad de este subconjunto del léxico, existe cierta controversia tanto en su clasificación como en las distintas denominaciones de los apartados que entran. De ahí que se hayan propuesto numerosas y diversas taxonomías, ¿no? Ahí tenemos algunas ampliamente conocidas, como la de Casares, Hermann y Warren, García Page, Ruiz Burillo o Zuluaga. Como decimos, estas clasificaciones y otras más incluyen distintas categorías y denominaciones. Hemos traído aquí esa playa de denominaciones como ejemplo, ¿no? Colocaciones, combinaciones y compuestos sintagmáticos, decires, dichos populares, enunciados fraseológicos, expresiones institucionalizadas, expresiones pluriverbales, fórmulas oracionales, fórmulas rutinarias, frases hechas, locuciones, máximas, modismos, proverbios, refranes, secuencias formulaicas,
etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que por nuestra parte, sin el ánimo de entrar en el fondo de esta cuestión, porque ya decimos que es algo complejo, asumimos la clasificación realizada, es una clasificación ya clásica por Corpas en el año 1996, porque primero es la más generalmente extendida y porque parte de una concepción más amplia de la fraseología y la que se incluyen todas aquellas combinaciones formadas al menos por dos palabras y cuyo límite superior se sitúa en la oración compuesta. De este modo, esta autora divide estas unidades léxicas en colocaciones, puede ser correo electrónico, tarjeta sanitaria, locuciones, de cuando en cuando, mover cielo y tierra, sano y salvo, y enunciados fraseológicos, ojo por ojo y diente por diente, o nos vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Y además también esta aproximación más general, más amplia, digamos que viene muy bien para una enseñanza de estas unidades en español como lengua extranjera. Porque bien es cierto que a un estudiante que quiere comunicarse adecuadamente, estas disquisiciones teóricas y clasificaciones no les importan. Por lo tanto, debe primar más un criterio comunicativo a la hora de enseñarla. Bien. En cuanto a la dimensión sociocultural de las secuencias formulaicas, que es como hemos dicho, uno de los componentes, esto, por así decirlo, cristaliza en ese concepto de etos comunicativo que vamos a desarrollar a continuación. Como hemos ido repitiendo, una característica esencial de estas unidades consiste en la trascendencia de los aspectos culturales, sociales, discursivos y expresivos, ya que las secuencias formulaicas reflejan y llevan en su esencia aspectos de la idiosincrasia, la historia, los hábitos y costumbres, pero así también como la manera de pensar y conceptualizar el mundo de las comunidades de habla que las emplean. Esta concepción se enmarca en lo que Galison denomina lexicultura, que es un binomio que representa la indisoluble unión entre el léxico y la cultura. Igualmente, este concepto de lexicultura implica que la lengua, y especialmente el léxico, es un medio para acceder a la carga cultural compartida. Y es por esto por lo que en la actualidad se da por sentado que, cito a Galison, para acceder a cualquier cultura, la mejor manera es a través de la lengua, puesto que es al mismo tiempo vehículo, producto y productor de todas las culturas. Teniendo esto en cuenta, para una adecuada descripción de la actuación comunicativa del individuo, no es suficiente con la caracterización formal del sistema lingüístico empleado, sino que también es necesario atender a la dimensión sociocultural del idioma, que hace referencia al modo de vida, los aspectos cotidianos, la identidad colectiva, la organización social, las relaciones personales, etc. Y todo esto que se dan en una determinada sociedad. Todo este conocimiento está compuesto por un complejo entramado de aspectos que, si bien no son estrictamente lingüísticos, sí que tienen relación directa con la lengua en su proyección comunicativa, como son los referentes, los saberes, los comportamientos, las habilidades y actitudes socioculturales. Pues que estos elementos, esta información, configuran la identidad histórica y cultural de la comunidad de habla. Dicho conocimiento, forma de pensar, comportarse y expresarse, compartidos en mayor o menor medida por el grupo social, forman el etos comunicativo. Por tanto, en la interacción lingüística, los interlocutores siempre parten de un modelo comunicativo, una concepción de la realidad y un sistema de normas y valores determinados por la cultura. Tanto es así que interpretamos nuestro entorno mediante unas pautas culturales. Esto como ejemplo de la importancia de esas pautas culturales. Y dicha interpretación influirá también en nuestro comportamiento comunicativo, dentro del comportamiento social. De ahí que ya Garfinkel estime que la base de la cultura no es la información compartida, sino las normas compartidas de interpretación. De la misma forma, y desde la perspectiva de las relaciones sociales consideradas como acciones destinadas a conseguir un fin, Díaz de Rada señala que la cultura es la forma convencional que toma la acción en cualquier área de actividad, el conjunto de reglas con la que organizamos esa forma y el proceso de curso o discurso en el que esas reglas se ponen en juego. Por tanto, como indica Hall, la lengua es también un sistema de acción social cargado de significados culturales, es un código cultural, un modo de interpretar la realidad. Esto significa que cuando en una situación comunicativa determinada se produce la selección de un exponente lingüístico,
Dicha selección es debida no solo a diferentes variables como son la procedencia geográfica, la edad, el sexo, el nivel social, el nivel de familiaridad, es decir, la situación comunicativa y ciertos rasgos estilísticos, sino también el valor y el sentido determinado que una comunidad de habla asigna a ese exponente lingüístico, asociando cada forma convencionalizada a una función y a un contexto y que determina que su empleo, eso es muy importante, su empleo de esta forma es comunicativa, social y culturalmente adecuado o inadecuado. Todo este conocimiento adquirido es el resultado del proceso de socialización del individuo mediante la cognición social. Esto es, este concepto es se produce esa cognición social mediante la interrelación entre los procesos neuronales y cognitivos individuales y la dimensión colectiva o social. Existe un proceso cognitivo que genera una amplia gama de contenidos socialmente situados, generalmente compartidos, fruto de la relación interpersonal o intergrupal. Es decir, la información que procesa nuestra mente es una información socialmente situada y los contenidos de la cognición social son doblemente sociales. Primero por su origen y después porque nos permiten la relación con los otros. Por lo tanto, este concepto de cognición social entendemos que es un concepto interesante también como base para entender y describir el uso lingüístico en general, pero en concreto también de estas secuencias formulaicas. Evidentemente, estos planteamientos tienen una clara relación con la comunicación intercultural y el aprendizaje de lenguas, así como el aprendizaje y enseñanza del léxico en general y de las secuencias formulaicas en particular. Pues su desconocimiento o un mal uso por parte de un hablante no nativo puede provocar un discurso forzado, ensayado, superficial, que no se ajuste a lo esperado, con el riesgo de romper convenciones de cortesía, llevar a malentendidos culturales y perjudicar el proceso de comunicación y, por tanto, también de relación social. En estos casos pueden producirse lo que desde la pragmática intercultural se denomina interferencias sociopragmáticas, relacionadas con la incapacidad de comprender e interpretar los pensamientos, los sentimientos y las acciones de otras personas de forma adecuada, así como también ser incapaz de expresar los propios. Por consiguiente, para propiciar un adecuado desarrollo de la competencia léxica, debemos hacer conscientes a los estudiantes de todos estos rasgos y valores de las secuencias formulaicas para tratar de evitar esos posibles malentendidos que puedan surgir. Para ello, como profesores, es preciso conocer en profundidad tanto la estructura lingüística como las normas de interacción y de interpretación que regulan el uso de estas unidades. Así, para un completo conocimiento y el uso adecuado de las secuencias formulaicas, no solo ha de tenerse en cuenta su estructura lingüística, sino también la motivación de su uso. Es decir, es necesario atender a todos estos factores socioculturales, psicológicos y cognitivos de los hablantes, puesto que estos determinan su comportamiento lingüístico. En el ámbito de los estudios lingüísticos, probablemente haya sido Coserio quien mejor haya sabido relacionar la descripción de las reglas, de la forma y la función de la lengua con la realidad extralingüística a la que dicha regla se refiere. Para este autor, el lenguaje es una forma primaria y fundamental de la cultura, ¿vale? Formada esta cultura por saberes, creencias e ideas, y que abarca todo aquello que forma parte de la tradición cultural de un pueblo, de su forma de vivir y de estar en el mundo. Pues la crea y la transmite. Y a su vez, la cultura conforma y determina el sistema lingüístico. Por tanto, como estima este autor, el lenguaje debe ser estudiado y entendido en su contexto cultural. Y para ello, Coserio estableció las bases de la etnolingüística. Como sabemos, es una disciplina que se define como la ciencia que estudia la variedad y la variación del lenguaje en relación con la civilización y la cultura. Estas normas de conducta comunicativa propias de las comunidades de habla específicas también son objeto de estudio de la etnografía de la comunicación, disciplina dentro del ámbito de la antropología que describe lo que necesita saber un hablante para comunicarse adecuadamente en una comunidad dada y cómo se adquieren esos saberes. Entre los objetivos de esta disciplina destaca la creación de un método para la descripción y el análisis de los acontecimientos del habla en las comunidades de habla y también describir los recursos comunicativos de la comunidad. Para ello, también es clásico, Delhaize propuso el estudio de los eventos comunicativos a partir de 8 componentes que se dan en todas las interacciones verbales, recogidos en ese
acrónimo speaking, en el que cada letra es la inicial de uno de esos elementos, ¿no? Lo vamos a desarrollar aquí, pero hablaremos de la situación, participantes, las finalidades, los actos de habla, las clave o tono, los instrumentos, las normas, el género. El interés de este modelo radica en que permite la caracterización holística de cualquier encuentro comunicativo, atendiendo a sus características lingüísticas, pragmático-discursivas y socioculturales. Y es por ello por lo que adoptaremos como método de análisis en nuestro estudio, que ya como les avanzo, que dentro de esos componentes, los biocomponentes, nos centraremos en los que más nos interesan para el objeto de esta ponencia. Además de todo lo expuesto hasta ahora, nos parece igualmente interesante la aproximación a este tema que ha realizado la etnopragmática, disciplina que trata de entender lo autolingüístico con una perspectiva intercultural, describiendo para ello el guión cultural, ellos llaman cultural script, compuesto por los valores, creencias, conducta y formas de comunicarse que son propias de una comunidad de habla, y que actúa ese guión cultural como un telón fondo interpretativo del discurso y del comportamiento social de un contexto cultural particular. Por lo tanto, también en el análisis que haremos en el apartado quinto, nos basaremos en ese guión cultural de la secuencia formulaicas para la despedida en España. Avanzando en este amplio marco teórico, evidentemente debemos abordar un tema importante como es el tema de las creencias y las actitudes lingüísticas. Porque todo este conocimiento lingüístico procedimental interiorizado por el hablante, en su proceso de socialización, es la base de la actitud. Es un concepto, este concepto de actitud, es un concepto amplio general de la psicología social. En la actualidad se considera un constructo mental que se manifiesta como evaluaciones generales que una persona hace de los diversos estímulos de la realidad física, social y mental con que interactúa. Y también se manifiesta en el comportamiento comunicativo a través de lo que se denomina actitud lingüística, entendida como un conjunto de creencias evaluativas generales sobre las lenguas, las variedades, los fenómenos lingüísticos y los comportamientos comunicativos en sociedad. Pues tal y como señala Moreno Fernández, esta actitud lingüística, y cito, es una manifestación de la actitud social del individuo, centrada y referida específicamente tanto a la lengua como al uso que de ella se hace en sociedad. Por tanto, estas creencias y actitudes son generalmente compartidas por un grupo social y, por tanto, forman parte de la identidad social de los hablantes. La base cognitiva para la formación de estas actitudes es la valoración u opinión lingüística, que es una expresión calificativa, positiva o negativa, que puede aplicarse probablemente a una lengua o específicamente a una variedad o a un fenómeno lingüístico particular. ¿Bien? En ese sentido, recientes investigaciones han confirmado la existencia de un componente valorativo inherente a la cognición humana denominada sistema somático de valores, lo que implica la interiorización de un sistema de valores y creencias ya fijados y compartidos en la comunidad en la que se adquiere una variedad concreta de la lengua. Básicamente lo que esto significa es que tenemos una opinión positiva o negativa sobre las lenguas, sobre las variedades lingüísticas, sobre los fenómenos lingüísticos. Todo esta valoración, toda esta componente de la actitud se produce gracias a la percepción, que es un mecanismo mental básico y esencial de la actividad cognitiva que permite poner en juego los sentidos para reconocer el mundo externo y que, por tanto, constituye el punto de partida para todas nuestras construcciones sociales, nuestras relaciones individuales y grupales, siendo un mecanismo elemental para identificarse con el endogrupo y diferenciarse del exogrupo. Así, la percepción lingüística sería básicamente la capacidad de recibir impresiones o sensaciones procedentes del uso de las lenguas que generan en nosotros una actitud positiva o negativa. En el caso del nivel léxico, estas creencias y estas actitudes se concretan en lo que se denomina conciencia léxica, ¿no? Que se construye sobre la base de la consideración consciente del aprendizaje y el uso del lenguaje, contribuyendo a que el alumno desarrolle una actitud positiva y aumente su comprensión hacia el aprendizaje y el uso del vocabulario. Igualmente, eso se relaciona y complementa con la conciencia metaléxica,
referida a la conciencia etnometapragmática que el hablante tiene sobre estas expresiones y que puede resumirse en pienso así sobre estas palabras. Esa frase tan sencilla, explicitada por Goddard, creo que resume muy bien en qué nos estamos centrando, ¿no? Cómo piensa el hablante cuando produce unas palabras o cuando escucha unas palabras. Por lo que se refiere al estudio de las actitudes lingüísticas, de la percepción del hablante común sobre la realidad lingüística circundante a través de sus opiniones y creencias sobre el idioma, también sobre las variedades y el uso de la lengua y que influyen en su propia conducta lingüística, todo este estudio, como decimos, cuenta con cierto desarrollo y tradición en el análisis, sobre todo en los procesos de variación y cambio lingüístico. Cierto que hay tradición ya en el ámbito hispánico para estudiar las actitudes lingüísticas en relación con los procesos de variación y cambio lingüístico, porque es la base del cambio lingüístico, por ejemplo. Aunque en el ámbito del español no ha sido un tema destacado en la investigación lingüística hasta entrado el siglo XXI, cuando está alcanzando un alto grado de interés. Todos estos estudios se encuadran en lo que se conoce como ideología lingüística, concepto utilizado principalmente dentro de los campos de la antropología lingüística y los estudios interculturales para caracterizar precisamente ese conjunto de creencias o sentimientos sobre los idiomas. En el ámbito más concreto de las disciplinas lingüísticas, estos estudios de creencias y actitudes son el objeto de análisis de disciplinas como la ecolingüística, la lingüística popular, y esta lingüística popular englobaría la dialectología perceptiva y la sociolingüística cognitiva. La base, ¿no?, de todas estas disciplinas y enfoques es la coincidencia en la idea de que para una adecuada descripción de la lengua es necesario conocer y tener en cuenta esas percepciones e ideas subjetivas del hablante sobre los fenómenos de su propia lengua. Y no solo centrarse en los datos objetivos obtenidos por un científico mediante la observación, pues la interpretación de los hablantes y los estudiosos del lenguaje no tiene por qué coincidir, porque, como vemos ahí, el lingüista realiza lo que llamamos una observación ética, es decir, objetivamente vista y lejana a la comunidad hablante y su cultura, mientras que el hablante construye un conocimiento émic desde el interior de sus propios espacios culturales, conformado por la interacción y las circunstancias sociales. De ahí el interés de conjugar ambas observaciones, tanto los datos objetivos obtenidos por el científico con las percepciones e ideas subjetivas del hablante sobre el uso real de la lengua. Centrándonos ya en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje de lengua, que no olvidemos es el objetivo de esta ponencia, de este trabajo, todo lo expuesto tiene también su reflejo en los documentos de referencia, en el Marco Común Europeo de Referencia y en el Plan Curricular del Instituto Cervantes. En el primero, en el Marco Común, en el apartado denominado Reflexión sobre el sistema de la lengua y la comunicación, se alude precisamente a una cierta conciencia metodolingüística que se define como la sensibilidad hacia la lengua y hacia el uso de la lengua, que supone el conocimiento y la comprensión de los principios según los cuales se organizan y se utilizan las lenguas. Del mismo modo, en el plan curricular del Instituto Cervantes se señala que los alumnos deben alcanzar 6 objetivos culturales en el área de español como lengua extranjera, entre los que se incluye precisamente la visión de la diversidad cultural y las normas y convenciones sociales. Por lo tanto, ambos documentos son conscientes de la importancia de este concepto, de la actitud, para el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes. Bien, todo este marco teórico, como decía, pues creo que es interesante ilustrarlo con datos reales, ¿no? Creo que es más interesante verlo ya con datos reales. Por lo tanto, en este apartado, en el quinto apartado, como decía, presentaremos el análisis y las conclusiones de un estudio de las secuencias formulaicas para la despedida en situaciones informales que se enmarca también en estudios que venimos realizando durante los últimos años en este ámbito. Bien. En cuanto a la metodología, vamos a dar algunos datos generales para que conozcan un poco de dónde se toman los datos y cómo se toma. Partiendo de trabajos previos, pretendemos completar lo aportado en estos trabajos previos con opiniones de hispanohablantes nativos con diversas características sociales y personales sobre el uso de secuencias formulaicas empleadas para despedirse en situaciones informales. Para recopilar esta información, elaboramos hace tiempo un cuestionario
centrándonos principalmente en la situación comunicativa, la relación entre los interlocutores, las funciones y los patrones sociales, culturales y pragmáticos de las mismas, así como en la conciencia, en la actitud lingüística de los hablantes sobre dicho exponente lingüístico. Concretamente, ese cuestionario tenía cerca de 20 cuestiones. Para abordar estas cuestiones, nos basamos en la información recogida en las respuestas a la pregunta. Puede indicar más expresión que utilice para despedirse en una reunión informal, porque nos basamos en este cuestionario en una expresión concreta. Y pedíamos a los participantes que propusieran más expresiones que utilizara para despedirse en esa reunión informal. Y la clave también es que le pedíamos que comentara de forma libre si cree que hay alguna diferencia entre estas expresiones que utilizan para despedirse en una situación informal. ¿Para qué la empleamos? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Si le parece vulgar? Para la recopilación de estos datos seguimos un procedimiento de selección aleatorio y lo que hicimos fue remitir un correo electrónico a potenciales informantes solicitando su colaboración y obtuvimos unas 521 respuestas de hablantes nativos de español. Debemos hacer la consideración que en un primer momento remitimos esta encuesta, este correo, a bien profesores de español con lengua extranjera o estudiantes en formación, ¿no? Aunque también pedíamos que lo remitieran a otros hablantes de español en general, ¿no? Por lo tanto, se enriquece porque contamos con la información de hablantes nativos de español, pero que también tenían experiencia y formación en enseñanza de lenguas. Y eso, repito, que creo que repercute positivamente en los datos obtenidos. Este método del cuestionario a distancia contribuye a reducir lo que se llama la paradoja del observador. Es decir, es el riesgo que se produce con otros instrumentos como las entrevistas cara a cara, en las que el entrevistador puede influir en la respuesta del encuestado. Por lo tanto, al ser una encuesta anónima que la persona realiza en la intimidad de su hogar, pues tiene mayor libertad para exponer cualquier opinión positiva o negativa sobre los hechos que estamos trabajando. En cuanto a las variables de este estudio, en las investigaciones de dialectología perceptual sobre algún aspecto del español, tradicionalmente se manejan datos tanto geolingüísticos como sociolingüísticos. Abordamos el tema del sexo, la edad, la instrucción formal y la procedencia. Repito, esos son digamos, las variables clásicas y son las que nosotros vamos a atender en nuestro análisis y cuyas proporciones apreciamos en estos gráficos, ¿no? Aludiendo al sexo y a la edad, vemos ahí el gráfico, como la inmensa mayoría, el 76%, son mujeres. Y en cuanto a los rangos de edad, prácticamente existe la misma número de respuestas en el rango de entre 20 y 34 años que entre el del 35 y 54, siempre sobresaliendo la respuesta de las mujeres ante los hombres. Y un número más reducido de personas de más de 55 años. En cuanto a la variable formación, ya hemos dicho que la mayoría son profesores de ELE o estudiantes en formación para ser profesores de ELE, por lo que contamos, como hemos dicho al principio, con la información como hablantes nativos de ELE y su conocimiento lingüístico especializado. Vemos que la mayoría están cursando un máster, hay un número importante también de personas con el doctorado, prácticamente todos tienen una licenciatura, un grado o una diplomatura y un reducido número de personas sin formación. Evidentemente, podríamos ampliar este estudio a personas sin ninguna formación, ¿de acuerdo? Y entrarían también en juego otra variable como ese nivel sociocultural, ¿no? Es decir, podemos en el futuro abordar esa otra cuestión. Evidentemente, es evidente que para el estudio de estas expresiones el origen de los encuestados es fundamental, porque por la significativa información geolingüística que aporta, así también como la orientación panhispánica que puede representar esta información. Es por esto que empleamos la clasificación clásica de Moreno Fernández, que divide el español en 8 importantes variedades dialectales o geolectales, como son la castellana, la andaluza, la canaria, caribeña, mexicano-centroamericana, andina, rioplatense y chilena. Como podemos apreciar, estas cifras relativas al origen evidencian importantes diferencias en el número de encuestados de cada variedad, resaltando la inmensa mayoría del 35%, casi el 36% de hablantes con esa procedencia castellana. Este hecho, evidentemente, se debe a la imposibilidad de recoger muestras proporcionales al número de hablantes de las 8 comunidades geolectales, ¿no?
Es un riesgo que ya apunta Moreno Fernández y que debe afrontarse en investigaciones con muestras internacionales. Podemos pensar que esto puede reducir o matizar de alguna forma la validez de los resultados de nuestro análisis, por lo que las conclusiones en este sentido deben tomarse con cierta prudencia, ¿no? Pero a pesar de todo ello, estimamos que la información recopilada puede ser valiosa por lo que describe, es decir, las percepciones, opiniones y actitudes de los hispanohablantes sobre las distintas secuencias formulaicas. Bien, pues pasando ya al análisis y al comentario de los datos, como hemos venido comentando, lo que pretendemos analizar es el ethos comunicativo subyacente en las secuencias formulaicas empleadas para la despedida en situaciones informales, basándonos en los componentes del modelo speaking del Himes, pero nos vamos a centrar principalmente en dos de ellos. Los aspectos pragmáticos y discursivos, sobre todo los fines, lo que en ese modelo es la ends, y las normas de interpretación, las norms, ya que son los elementos que de forma más evidente reflejan esos valores, creencias, conductas y formas de comunicarse. Bien, como marco interpretativo general y según la clasificación de estas secuencias formulaicas de la despedida que ofrece Alvarado, nos encontramos ante fórmulas rutinarias que sirven para organizar el discurso y que se emplean para finalizar de forma ritual el intercambio conversacional. Y recalco esa idea, esa palabra de forma ritual, porque veremos que es un ritual muy interesante, ¿no? Además, como ya señalaba la propia Corpas en esa obra clásica, estas expresiones codifican las relaciones sociales de los participantes en la interacción. De ahí el interés por el estudio de las normas socioculturales y pragmático-discursivas que regulan su uso. Finalmente, en esta, digamos, caracterización general, con una aproximación etnopragmática, esos autores, Fernández y Goddard, establecen lo que ya hemos comentado, que es el guión cultural, el cultural script, de este acto de habla de despedida en el ámbito hispanohablante y que tiene como esquema semántico o base semántico-pragmática común la idea, como vemos ahí, de que es importante despedirse verbalmente, expresar el deseo de poder quedarse más tiempo para seguir conversando y lamentarse por no poder hacerlo. Ese sería el guión cultural del que partimos a la hora de seleccionar el exponente concreto. Debemos precisar, eso sí, estamos viendo ahí en la diapositiva, ese guión que está redactado de una forma un poco extraña, ¿no? Debemos precisar, como decimos, que está redactado en lo que estos autores llaman metalengua semántica natural. Es decir, ellos opinan que hay una serie de universales semánticos que pueden ser expresados con unas palabras sencillas, ¿no? Y esto tiene una aplicación importante en enseñanza de lenguas porque ya se está haciendo sobre todo en la enseñanza del inglés, ¿no? Y yo un poco, me voy a permitir la coloquialidad, los que tenemos experiencia en enseñanza de lenguas, en enseñanza del español, seguramente nos reconoceremos explicando de esta misma forma, un poco por este habla de Tarzán quizás, alguna expresión a nuestros alumnos, ¿no? De ahí, repito, que se está utilizando para la enseñanza, ¿no? Por lo tanto, como vemos ahí, pues ese guión, ese cultural script, ese guión cultural redactado en metalengua semántica natural, nos sirve para transmitir al alumno cuál es la base sociocultural, ¿no? Para despedirnos en un contexto de encuentro social. En muchos momentos es así. Alguien está con otro alguien, ese alguien no puede estar más con ese otro alguien. En esos momentos es bueno si ese alguien dice algo así. Es bueno estar contigo, quiero estar contigo más tiempo, quiero decirte muchas palabras, no puedo estar más en este lugar, siento algo malo por eso. Si ese alguien dice algo así, el otro alguien siente algo bueno por eso. Quizás, evidentemente, podemos adaptar un poco este lenguaje, pero la base creo que es muy interesante para la descripción de ese guión cultural de estas expresiones. Bien, comenzando ahora ya el comentario de los datos obtenidos mediante el cuestionario, las respuestas de los encuestados arrojan un amplísimo repertorio de secuencias formulaicas para la despedida, cercano al centenar. Esa fue nuestra primera sorpresa, ¿no? En algunos manuales, no solamente de enseñanza del español, sino también de fraseología, se dice que las expresiones en el ámbito hispánico para la despedida son pocas, ¿no? Nosotros hemos recopilado cerca de un centenar de distintas expresiones, ¿no? Aunque también es cierto que algunas están relacionadas, otras son variaciones de la misma, comparten formantes, pero lo que queremos evidenciar es que es una expresión, una función comunicativa que requiere y que un amplio número de exponentes lingüísticos.
Bien, como marco general del análisis que vamos a realizar de estos ejemplos, destacamos que los hablantes ofrecen un amplio y abundante caudal de información y valoraciones de tipo lingüístico, sociocultural, pragmático discursivo, de base cognitiva, como hemos visto, basado todo este caudal en la percepción y en la valoración tanto de su propia variedad como de otras más o menos cercanas. Tanto es así que algunas respuestas, como la que presentamos ahora en el ejemplo 1 en la diapositiva, constituyen verdaderos desarrollos enciclopédicos sobre estos aspectos lingüísticos, socioculturales, pragmáticos, discursivos, ¿no? Les adelanto que todos estos ejemplos también están van a estar en el material de apoyo. Como vemos ahí, ¿no? Pues esta chica, que es una persona de 20 años, bien, a la hora de despedirse, pues fíjense cómo alude tanto a la situación, tanto a cuestiones pragmáticas, puede resultar muy cortante y frío. Esta otra expresión me parece bastante acertada. Por ejemplo, no sería muy correcto utilizarla, sería muy amable, cercano. Cuando se trata de personas cercanas, cuando la situación y el contexto no favorece, indica también el tono de voz, puede ser más o menos dulce y amable, habla de cortesía. Como repito, es todo un desarrollo lingüístico y pragmático discursivo referido a la explicación de qué piensa ella sobre las expresiones lingüísticas utilizadas en la situación para la función comunicativa de la despedida en situaciones informales. Otra consideración general que debemos realizar es que en diversos casos hemos encontrado ejemplos que evidencian y confirman que nos encontramos ante valoraciones sociales compartidas. Algo que, como decimos, confirman los comentarios en los que se emplea el plural. Utilizamos esta expresión, empleamos esta expresión, o alguna expresión que denota la conciencia de pertenencia al grupo de habla. Aquí, en mi país se dice, por aquí se usa. Eso demuestra que algunos indicadores lingüísticos, como el empleo de nosotros frente al yo, pueden servir también como medidas indirectas de las evaluaciones. En este caso, el uso del plural, por ejemplo, indicaría que las personas se sienten parte de un grupo significativo para ellas, además del valor diatópico que aportan dichos comentarios, ¿no? Bien, por lo que se refiere a los fines y objetivos, a lo que en el modelo Speaking de Hines se denomina end, ¿no? Con estos fines y objetivos, Hines alude a las intenciones comunicativas y a la finalidad del mensaje. Y así, la función principal de estas expresiones de despedida es anunciar, ojo, el inicio del proceso de despedida. Es decir, anunciar el inicio del proceso de despedida. Y matizo y preciso esto porque en ocasiones este proceso, como bien sabemos, puede alargarse, tal y como apreciamos en los siguientes ejemplos. Tenemos ahí, hemos marcado los exponentes lingüísticos, las expresiones y luego la posible explicación que se da sobre ese fin, ese objetivo. Como ejemplo muy ilustrativo de lo que puede llegar a alargarse esta despedida en una situación informal, la secuencia formulaica más explícita en este sentido es nos vamos a tener que ir yendo. Es una expresión que hemos analizado en trabajos previos, que tiene una amplísima extensión en el ámbito hispanohablante y, como digo, hicimos un análisis completo con el modelo Speaking de esa expresión, ¿no? Y, digamos, el guión cultural de esta expresión es precisamente anunciar el largo inicio del proceso de despedida. Además de esa función básica de anunciar el inicio del proceso de despedida, estas secuencias formulaicas también expresan valores pragmáticos con varios como la cortesía, lo vemos en el ejemplo 7 y 8, ¿bien? Porque se considera mal educado, porque tengo otras, para no herir la estima del interlocutor, o incluso la descortesía. Hay veces que evidentemente nosotros queremos ser descorteses. Bueno, que sí, que adiós, ¿no? Lo vemos en el ejemplo 9. Búsqueda total en contexto de mucha familiaridad. Que no me calientes más la cabeza, que me lo has dicho ya 100 veces, que lo que tú digas, que sí, que adiós. Queremos ser bruscos y queremos ser descorteses en una situación informal. Evidentemente, eso también tenemos que trabajarlo con nuestros alumnos. Igualmente, pueden expresarse otros valores pragmáticos como la ironía, recogida en los ejemplos 10 y 11, ¿bien? Y el humor y la comicidad, recogidos en los ejemplos 12 al 14, ¿no? Vamos a tener que ir levantando el campamento ya, en el ejemplo 10. Desde mi punto de vista, no todo el mundo la sabe utilizar. Creo que la gente con cierta riqueza lingüística y uso de la ironía las utiliza más que otras personas. Hasta más ver con Dios.
Está con un marcado carácter irónico, pues porque son muy poco empleadas actualmente, ¿no? Remitiendo, digamos, a expresiones más antiguas. Hasta la siega, únicamente en contextos de mucha familiaridad, en el pueblo y con el fin de compartir un último momento de risas, ¿no? Pero también se alude, como veremos a continuación, a marcos de conocimiento compartido solamente en el pueblo. ¿Bien? Parto con dolor. Cuando uno se quiere ir, chiste, fíjense, de doble sentido, entre parto de partir y parto parir, ¿no? Y me piro vampiro. Es coloquial y todas son válidas e incluso graciosas. Por su parte, las normas de interpretación en este modelo de Haim se refieren a los marcos de referencia compartidos que permiten interpretar adecuadamente tanto lo dicho como no lo dicho. Perdón, como lo no dicho. Son tendencias de comportamiento habituales y compartidos por los miembros de una colectividad que funcionan en términos de lo que habitualmente se considera como una actuación apropiada para una situación determinada. Estas normas de interpretación tienen, como no, una base cultural, pues la cultura incide, como hemos visto, en cómo entendemos el contexto, pero también cómo entendemos el tiempo, el espacio, la jerarquía, e igualmente ejerce su influencia en ese comportamiento, tanto social como lingüístico del individuo, ese comportamiento lingüístico y social del individuo. Bien, en los ejemplos de nuestro estudio, el empleo de ciertas secuencias formulaicas con el propósito de despedida en estas situaciones informales es interpretado por los hispanohablantes, por ejemplo, atendiendo, refiriéndonos al tiempo, a la frecuencia con la que se encuentran los interlocutores. Tenemos ahí el ejemplo 15 y 16. A ver si quedamos otra vez. Se utiliza cuando ves a gente conocida y de confianza, pero no muy a menudo. Te veo luego, solo entre personas que se ven a menudo. Por lo tanto, aquí entra en juego también la concepción del tiempo y la frecuencia en la que se ven o no se ven esos hablantes. En otros casos, la secuencia formulaica transmite la información sobre la posibilidad de lo que los hablantes vuelvan a verse, pero incluso con la precisión de cuándo se producirá el nuevo encuentro, ¿no? Los ejemplos del 17 al 21. ¿Bien? Pues ya te llamo. Es informal, le quieres hacer la intención de hacer saber a la otra persona que tienes la intención de volverla a ver sin determinar cuándo. ¿Bien? En el 18, la última, solo si sabemos cuándo exactamente nos vamos a volver a ver. Es una forma de expresar a alguien que no lo vas a ver a volver más, hasta la vista. Ahora, ¿vale? Vemos ahí esos valores tan interesantes, ¿no? Bien, en la última, por ejemplo, en mi expresión preferida, bueno, vamos hablando. La utilizo con familia y amigos, precisamos también, fíjense, los grupos, las relaciones, para indicar que estamos en contacto permanente, que según la circunstancia, horarios, ganas de vernos, etcétera, marcamos una cita y que si eso no ocurre no pasa nada, porque vamos hablando para otro día. También son abundantes en el estudio las secuencias formulaicas que deben ser interpretadas como excusas para marcharse en situaciones ante las que los hablantes sienten molestia o incomodidad por diversos motivos, ¿no? Vemos ahí los ejemplos 22, 23 y 24. Me piro. Vulgar con amigos cuando estoy a disgusto en algún sitio. Denota molestia. Venga, para despedirse muy rápido de alguien que encuentras por la calle y con el que no te apetece hablar. Bueno, pues nada, que esta gente querrá acostarse. Esta última es una forma cortés de decir que te quieres ir por incomodidad u otras razones. Yo me largo. Indica agobio, hastío o incluso cabreo. Otro matiz muy frecuente es el de obligación, ¿no? Está muy presente en las despedidas en una situación informal. ¿Qué significa esto? Pues que no existe un deseo de marcharse, ¿vale? Al menos no está explícitamente así hecho, evidenciado, pero alguna causa provoca la despedida, ¿no? Pues ejemplos 25 al 27, me tengo que ir, ¿no? Informa de que te vas porque no tienes más remedio, no porque no estés disfrutando de la compañía de los demás o no te parezca importante la reunión. Bueno, gente, nos vemos pronto. Bueno, gente, habrá que encarar. Y explica qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Es una forma de decir, dice ahí esa informante, que lo estás pasando bárbaro, pero que tienes que volver a tus responsabilidades. Se me hace tarde, voy a llegar tarde, me tengo que ir, mi padre me va a matar, tengo que hacer un montón de cosas, ojalá no tuviera que irme, pero se me va a enfriar la cena, si mañana no tuviera que madrugar. Todas estas expresiones se utilizan para demostrar que no quieres abandonar la reunión entre amigos, familiares o gente cercana, pero debes hacerlo. Todo esto tiene, veremos a continuación, unas repercusiones para entender las relaciones también que existen en estas comunidades de habla. En algunos casos, los entrevistados muestran explícitamente diversas valoraciones apreciativas
sobre el uso de determinadas secuencias formulaicas, dejando entrever pues, esa actitud positiva o negativa sobre estas expresiones. Por ejemplo, chao, una mujer dice no la suelo usar en España porque le parece cursi. He escuchado ahí se ven, como dijo el médico, parto con dolor, ¿no? Que ha salido en otro ejemplo. Pero no las uso porque son un tanto groseras, me parece a esta informante de Colombia. La expresión me voy a tener que ir yendo la considero inapropiada. Una mujer argentina de 52 años, ¿no? Finalmente, nos parece interesante presentar ciertos comentarios que evidencian la base sociocultural de estas secuencias formulaicas, pues aluden a marcos de conocimiento comunes a comunidades de habla específicas de nuestro idioma, es decir, aluden a conocimiento y a marcos de conocimiento comunes a las comunidades de habla que utilizan, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ejemplo 31, échate por la sombra, se usa entre muy amigos porque tiene la versión amorosa, es decir, estamos aludiendo a un conocimiento compartido. Échate por la sombra porque los bombones con el sol se derriten, pero también tiene una versión vulgar. Échate por la sombra porque la mierda se seca al sol. Estamos aludiendo a un conocimiento general, ¿no? Muchas veces, pues, solamente es necesario, no es necesario completar la frase, sino solamente la primera parte, échate por la sombra. Y la última es evidente, hasta luego, Lucas. Es vulgar como ella sola, aunque aquí vulgar puede interpretarse como coloquial. Hemos visto que muchos informantes no entienden bien la diferencia entre vulgar y coloquial. Bueno, pues es vulgar como ella sola y proviene de un humorista, Chiquito de la Calzada. Y nos dice, ella princesa, yo la uso sin la entonación de Chiquito, ¿no? Es una mujer. Evidentemente, estamos aludiendo a una realidad social propia de una comunidad de habla, ¿ya? Pues sobre la base de estos ejemplos y también atendiendo a y basándonos a diversos trabajos en el terreno de los estudios culturales y de la comunicación intercultural, y como ya evidenciamos en trabajos anteriores, en el análisis de datos extraídos de esta encuesta, podemos concluir, en primer lugar, que en el ámbito hispanohablante, estas secuencias formulaicas que hemos visto y otras muchas que no hemos traído por el tiempo, son expresión de un etos comunicativo propio de lo que se denomina culturas de alto contexto. En esas culturas, la mayor parte de la información se encuentra en el contexto físico, o sea, ya implícita en el propio mensaje, enfatizando más, por ejemplo, la importancia de la comunicación no verbal, del tono, por ejemplo, al que aludían algunos de los informantes. Igualmente, estas secuencias formulaicas son propias de culturas de acercamiento, en las que la prioridad son las personas y las relaciones humanas, evidenciándose una gran tendencia a mostrar cercanía social y a construir relaciones de confianza duraderas. En este mismo sentido, muchas investigaciones señalan la tendencia, incluso por encima de posibles diferencias regionales y personales, a buscar la cercanía interpersonal en el estilo conversacional informal de los hispanohablantes. Del mismo modo, tomando como referencia el modelo de dimensiones establecidas por Hofstede para caracterizar las distintas culturas, el uso de estos exponentes evidencia un alto grado de intolerancia a la incertidumbre. Pues como hemos comentado, solemos anunciar nuestra despedida con mucha antelación, intentando así evitar la tensión y la confrontación directa que se produciría, por ejemplo, si abandonamos precipitadamente el lugar con un escueto adiós me voy, ¿no? Todas las repercusiones que eso tendría, ¿no? Esto se debe, como precisan estos autores, Fernández y Budar, a que el acto de habla de la despedida es potencialmente amenazante para la imagen de los interlocutores, por lo que para mitigar dicho riesgo se emplean varios turnos de precierre y cierre y, como decimos, se anuncia anticipadamente la partida para que ambas partes se vayan mentalizando para el fin inminente del encuentro. De esta forma se recurre a la atenuación, que es conocemos una categoría pragmática referente a la cortesía que minimiza la fuerza ilocutiva de los actos de habla para ser cortés verbalmente y no herir la imagen del interlocutor. Con estas expresiones, los hablantes intentan no ser tajantes al despedirse y reducir así el riesgo para su imagen y para la imagen del oyente. Otro modo de atenuación lingüística consiste en la justificación, esto es, la explicación del propio comportamiento o la justificación de lo expresado en el habla. Es por esto, por lo que, como hemos podido apreciar en los ejemplos, en muchas ocasiones el matiz de obligación de las expresiones de despedida se complementa con una justificación y que incluso se introduce con una estructura ya lexicalizada. Lo que pasa es que, porque, cómo,
¿de acuerdo? Y una justificación para minimizar esa fuerza que puede incidir en la imagen del oyente. Finalmente, el uso de estas secuencias formulaicas, como ya hemos apuntado, demuestra cierto colectivismo, ya que nuestra cultura está más enfocada en el nosotros que en el yo. Igualmente, concedemos importancia al fortalecimiento de las relaciones y tendemos a mantener la armonía y la solidaridad. Todo esto relacionado con el concepto de filiación, es decir, con el deseo de identificación con el grupo. Bien, pues tras toda esta información, todo este análisis, vamos a extraer, vamos a presentar unas muy breves conclusiones. En primer lugar, sobre la consideración de las secuencias formulaicas como elemento clave en el desarrollo de la competencia léxica del aprendiente y, por tanto, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de español como lengua extranjera o segunda lengua, entendemos que para la comprensión, la explicación y práctica del uso de estas expresiones en la interacción comunicativa, es de suma importancia atender al componente pragmático, discursivo, cognitivo y sociocultural, evidenciado todo ello en este concepto de ethos comunicativo. De la misma forma, podemos concluir que el modelo de análisis aquí presentado, y desde un enfoque etnopragmático y etnolingüístico, puede resultar útil para el análisis de secuencias formulaicas con el objetivo de ofrecer al profesor información pertinente para adiestrar a sus alumnos en el uso adecuado de estos exponentes lingüísticos en los diferentes contextos en los que pueden ser empleados. Igualmente, este enfoque podría ser apropiado para la explicación y práctica de estos exponentes en el aula. Y finalmente, y como perspectiva para futuros trabajos, sería evidentemente necesario el diseño de propuestas didácticas, ¿no? La línea de la fraseo-didáctica, como hemos aludido, ¿no?, anteriormente, para que los docentes de español como lengua extranjera puedan presentar y practicar esta información relevante y que los alumnos puedan comprender y utilizar satisfactoriamente estas secuencias formulaicas en situaciones de comunicación real. Pues nada más, no los canso más. Muchas gracias por la atención. Vuelvo a reiterar el agradecimiento a mis colegas del comité organizador por esta oportunidad. Y como les decía, en los materiales complementarios pues tendrán la presentación en PDF, el ejemplario con todos los ejemplos que hemos estado viendo para que lo puedan ver con más tranquilidad y la bibliografía. Quedo también a su disposición para posibles preguntas, comentarios a través del chat de la plataforma, ¿de acuerdo? Y nada más, gracias de nuevo. Muchísimas gracias, profesor Contreras, por compartir con nosotros este interesante estudio sobre el ethos comunicativo en el tratamiento de las secuencias formulaicas. La verdad es que coincido completamente con usted en que es realmente necesario insistir en la importancia de la enseñanza de dichas secuencias, que, como has comentado, suponen más del 50% del discurso y que son una puerta abierta a la dimensión sociocultural del idioma. Dimensión de máxima relevancia en un contexto plurilingüe y pluricultural en el que tiene lugar el aprendizaje de las lenguas, ¿no? De ahí también pues todo lo que se insiste en la reciente publicación del volumen complementario al marco. Yo no sé, casi como anécdota personal, creo que todos hemos sido testigos, ya sea como docentes, ya sea como interlocutores, de las consecuencias, es verdad que a veces irrisorias, a veces algo más graves, que pueden provocar las interferencias socioplasmáticas, ¿no? De ahí que los docentes de lenguas extranjeras debamos, como sugieres, estudiar y enseñar en el aula las secuencias formulaicas. Al escucharte, Narciso, no podía dejar de pensar en las veces que he explicado al estilo Tarzán y haciendo teatrillo cómo sería una despedida a la española, ¿no? Desde que termina una cena hasta que por fin se cierra la puerta del ascensor. La importancia de anunciar con ese me voy a tener que ir yendo, esas excusas que muchas veces nuestros estudiantes no entienden, ¿no? ¿Por qué mentimos? No es una mentira, es una excusa que tenemos que utilizar en este ritual, ¿no? Hasta llegar incluso a explicarles, ¿no?, en la puerta del aula, esa última conversación haciendo clic en el pulsador de la luz para despedirnos, con
para mantener esa cortesía a la que aludía. De verdad, Narciso, mi más sincera enhorabuena por el estudio. Estoy convencida de que nos ayudará al profesorado a seguir mejorando nuestra labor docente. Seguro que se animarán a seguir investigando en esta línea y ya sabes que ha sido un verdadero placer escucharte, de verdad. Muchísimas gracias también a todos los asistentes. Ya, como ha comentado el profesor Contreras, pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat. Muchísimas gracias.